Buenas tardes, ingeniero. El día de hoy voy a explicar mi trabajo autónomo que voy a compartir ahorita. To- El trabajo autónomo se, se basaba en encontrar la ecuación térmica de estado de mi sistema termodinámico, que en este caso es el ciclo hexano, y encontré el siguiente artículo tiene como título Difusión de Fick y Maxwell-Stefan de la mezcla líquida del ciclo hexano, más tolueno, cetona, metanol y sus subsistemas. Aquí está el nombre de la revista, los autores, el cuartil uno. Y tenemos que en este artículo, la investigación principal emplea algunas simulaciones dinámicas moleculares para anticipar los coeficientes de difusión tanto de Maxwell como de Fick en mezclas, y en una de esas mezclas es de ciclohexano. Ya, como primer punto tenemos la ecuación térmica de estado del ciclohexano. Esta viene relacionada con la ecuación de Peck-Robinson, que podemos ver aquí, que es PRT sobre B menos B menos A por alfa sobre B más 2BV menos B al cuadrado. El primer término nos hace referencia a la repulsión molecular y el segundo término a la atracción molecular. Aquí tenemos los datos de cada variable, los datos de la temperatura crítica, factor acéntrico y presión crítica, y también los rangos de las variables de una temperatura y presión. Como segundo punto tenemos el proceso cíclico en el sistema cerrado con tres procesos. En el primer proceso tenemos el isobárico con una presión constante, con una temperatura inicial y final y un volumen molar final. El proceso número 2, que es un isocórico con un volumen constante, a una temperatura inicial, final y una presión total. Y en el proceso número 3 tenemos un isotermo con una temperatura constante, volumen molar inicial y final y una presión final. Como tercer punto, tenemos el diagrama presión-volumen del sistema cerrado, en donde podemos visualizar el proceso cíclico que consta de tres procesos, que el primero era isobárico, isocórico y isotermo. Ya, en el sistema se considera que es el sistema cerrado, sin transferencia de masa. El proceso cíclico que se ha descrito presenta en tres procesos, los cuales tienen variable constante. En el primer proceso, la temperatura aumenta de 300 a 400 Kelvin. Por ende, el volumen igual, de 0,75 a 0,100 metros cúbicos sobre mol, ocasionando un trabajo de expansión con un calor con un calor absorbido de 15.000 joules sobre mol. En el segundo proceso, tenemos que la temperatura disminuye de 400 a 300 Kelvin. También disminuye la presión y aquí no se genera ningún trabajo, pero sí se da una liberación de calor. En el tercer proceso tenemos que el sistema se comprime manteniendo la temperatura constante a 300 Kelvin y el volumen molar disminuye mientras que la presión aumenta. Y también tenemos aquí el balance energético del sistema, que como trabajo neto tenemos que es igual a 11,226 joules sobre mol, con un calor neto absorbido de 6,274 joules sobre mol y una eficiencia de 75%. Ahora tenemos los coeficientes térmicos en un sistema cerrado. Con las derivadas parciales del volumen molar podemos determinar los coeficientes térmicos a temperatura y presión constante, que tenemos de la siguiente manera, que es la diferencial del volumen sobre la diferencial de la temperatura a presión constante y la diferencial del volumen sobre la diferencial de la presión a temperatura constante. Tenemos el coeficiente de dilatación térmica que nos ayuda a medir en cambio fraccional del volumen con la temperatura a una presión constante. Aquí tenemos la ecuación y nos da como resultado que esto es igual a 1,12 por 10 a la menos 3. También tenemos el coeficiente de comprensibilidad isotérmica. Este ayuda a a medir igual el volumen con una presión a una temperatura constante. Aquí es el mismo,
la misma ecuación que la del coeficiente de dilatación térmica, lo único que cambia es la variable que permanece constante. Tenemos un valor de 9,56 por 10 a la menos 10 y también tenemos por último el coeficiente P isotérmico, el cual nos ayuda a medir cambios de presión con ayuda de la temperatura a un volumen constante. Este de aquí, la ecuación es igual a la diferencia de la presión sobre la temperatura a volumen constante y nos da un valor de 2,45 por 10 a la menos 3. Los coeficientes térmicos en un sistema abierto no varían, ya que estos son variables intensivas, las cuales no se afectarían, no variarían si es un sistema cerrado o abierto. Esto quiere decir que los valores de los coeficientes que dije anteriormente vienen a ser los mismos para este sistema, ya sea abierto. El potencial químico. En el potencial químico, para un sistema abierto se puede deducir de la ecuación fundamental de la termodinámica, que es la ecuación diferencial de la energía interna igual al trabajo menos el calor menos el trabajo, que si ponemos con sus diferenciales sería temperatura diferencial de la entropía menos la presión diferencial del volumen, más el potencial químico diferencial del número de moles. Después, con la ayuda de la ecuación de la energía de Gibbs, tenemos que la energía de Gibbs es igual a la energía interna, o sea, todo esto, más presión volumen menos temperatura entropía. Esto de aquí las diferenciamos y nos queda de la siguiente forma. Reemplazamos diferencial de la energía interna por esto de aquí. Nos queda de la siguiente manera. Eliminamos términos semejantes y nos queda de esta manera de aquí. Que la diferencial de Gibbs es igual al volumen diferencial de la presión menos la entropía diferencial de la temperatura más el potencial químico. El potencial químico es igual a G igual a la entropía específica menos la temperatura de la entropía. Aquí nos quedaría de la siguiente forma, volumen diferencial de la presión, el diferencial del potencial químico es volumen diferencial de la presión menos entropía diferencial de la temperatura de la entropía. Aquí hacemos sus derivadas y nos quedaría que el potencial químico es igual a la diferencial de la energía de Gibbs sobre la diferencial del número de moles a temperatura y presión constante. Esto lo integramos y nos quedaría que la siguiente forma, que el potencial químico es un estado de referencia y nos quedaría igual a mu igual al potencial químico elevado a la cero más 0,081 mol joule sobre mol. Y eso sería todo. Y como conclusiones tendríamos que la ecuación del modelo de la ecuación de Penrose-Robinson modela muy bien al sistema que es el ciclo hexano, ya que este eh, está actuando como un gas ideal. Y también los coeficientes térmicos son propiedades de este sistema, tanto en un sistema abierto o cerrado, y también el potencial químico está completamente en sistemas abiertos. Muchas gracias por su atención.